Buenas tardes a todos. Un año más nos unimos para orar juntos por la unidad de los cristianos. Comenzamos nuestra celebración recibiendo a nuestros pastores con la primera canción. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Queridos hermanos, en esta celebración de oración se nos propone reflexionar sobre el pasaje evangélico del buen samaritano. Se nos invita a convertirnos en prójimos, al estilo del buen samaritano del Evangelio, y a amarnos unos a otros independientemente de nuestras diferencias. Este año, los materiales para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos han sido preparados por un equipo ecuménico de Burkina Faso. El país atraviesa actualmente una grave crisis de seguridad que afecta a todas las comunidades de fe. Ha sufrido una proliferación de ataques terroristas, anarquía legal y trata de personas. Las comunidades cristianas tratan de vivir la llamada al amor a través de la hospitalidad mutua. Además, visitan las iglesias de los demás y comparten la oración. También cooperan en la promoción de la fraternidad humana, la paz y la seguridad en Burkina Faso. Llevan a Cristo a sus hermanos y hermanas, curando las heridas de aquellos que caen en las garras de la pobreza y las dificultades. El amor es el ADN de la fe cristiana. Dios es amor, y el amor de Cristo nos ha reunido en uno. Nuestra identidad común se encuentra en la experiencia del amor de Dios, y debemos revelar esta identidad al mundo amándonos con esta medida que nos ha enseñado Jesús. A lo largo de esta semana nos estamos uniendo en oración en las diferentes iglesias cristianas y en los diferentes cultos para ir en profundidad en este amor recíproco. Esta noche, además,
Conmemoramos el Domingo de la Palabra, instituido en el año 2019 por el Papa Francisco. La palabra nos une a todos los cristianos. En ella nos encontramos, nos fortalecemos y nos unimos. Que nunca nos cansemos de dedicar tiempo y oración a la Sagrada Escritura, para que sea acogida no como palabra humana, sino cual es en verdad, como palabra de Dios. Que esta tarde, a través de la lectura de la palabra de Dios, de la oración comunitaria, de los comentarios de nuestros pastores, de los cantos, fortalezcamos la unión con Dios y entre nosotros. Comenzamos con el Fons y Larón que proclaman nuestros hermanos de la Iglesia Ortodoxa de Oriente. Nos podemos sentar. Este himno del Fons y Larón, Luz Gozosa, es el himno vespertino de toda la Iglesia ortodoxa. Y en su versión bizantina suena más o menos así. Fons y Larón, Agias doxis, Athanatu Patros, Uraniu, Agiu Makaros, Isu Christe, el zonde sepi tini liudisin, y donde foses perinon, imnumen pater agion, que agion pneuma theon, axion se en pasikeris indis cefones esies y etheu zoino ditus dio cosmos sedo sasi. Escuchamos ahora la palabra Lucas 9, 51, 56. Leemos el Evangelio de San Lucas 9, 51, 56. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amén.
Muy bien, buenas tardes. Pues le pedí a Irma este texto que nos ha leído Laura como introducción, ¿verdad?, para entender un poco la parábola del buen samaritano. No voy a leer la parábola del buen samaritano, yo entiendo que todos más o menos la conocemos, pero sí que voy a empezar leyendo en Lucas 10, del 25 al 29, porque es de ahí de donde arranca la parábola. Dice, por entonces un doctor de la ley, queriendo poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley de Moisés? ¿Qué lees allí? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu inteligencia, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz eso y vivirás. Pero el maestro de la ley, para justificar su pregunta, insistió: ¿y quién es mi prójimo? Y a continuación Jesús le contó esta parábola. En la lectura que acabamos de leer, o que acabamos de escuchar, leída por Laura, hemos visto cómo Jesús había pasado por una aldea de samaritanos y no le habían querido recibir, ¿no? Le habían echado a él y a sus discípulos. ¿Por qué? Porque iban a adorar o porque iban a Jerusalén. Todos sabemos que no se llevaban bien, samaritanos y judíos. De hecho, los samaritanos tenían su propio templo en Samaria, que Herodes el Grande les había construido también para ellos, y allí adoraban a Dios, al Dios también de la Biblia, ¿no? Al Dios del Antiguo Testamento, al Dios, vaya. Pero se llevaban mal, se consideraban herejes unos a otros, ¿no? Viendo esto, entiendo que Jesús no tenía muchas razones para poner a un samaritano como el bueno de la parábola. Y sin embargo lo hace, pero no porque hemos visto que no es que los samaritanos les caía muy bien a Jesús, por lo menos no por esa razón, ¿no? Por los hospitalarios que habían sido con él. Muy bien, en cuanto a la parábola, como hemos visto, todo arranca de la pregunta de un experto en la ley de Moisés que hizo a Jesús para ponerle a prueba. No era una pregunta inocente, sino que era para ponerle a prueba. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? La típica pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo, diríamos nosotros, o otras formas, ¿no? Jesús le remite a la ley, algo que el experto sabía: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, ¿no? Todos hemos aprendido aquello de que los mandamientos se encierran en dos: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía que no lo estaba haciendo. Y es de suponer también que sabía, como experto en las Escrituras, que el que no cumple todo lo escrito en la ley en el libro de la ley es maldito. Pablo mismo, cuando escribe a los Gálatas, les recuerda esta cita de Deuteronomio 27, 26. Todo el que no cumple completamente las palabras de la ley es maldito. Entonces, este hombre, este experto en las Escrituras, como digo, para salvar la cara, pues le hace una pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? ¿Os acordáis también cuando Jesús estaba delante de Pilato, que le dijo: todo el que ama la verdad, escucha mi voz? Y Pilato, también como buen filósofo, le había preguntado: ¿y qué es la verdad? Y le dio la espalda, ¿no? Cuando no queremos acercarnos a la verdad, cuando no queremos aceptar o reconocer que somos pecadores delante de Dios porque no cumplimos la ley, pues nos hacemos preguntas filosóficas, ¿no? No hay duda de que la parábola del samaritano nos enseña que hay que atender a los necesitados porque son nuestros prójimos, sean quienes sean, incluso si son enemigos. En el Sermón del Monte, en Mateo 5:44, Jesús dice: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mandato que se repite a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Pero también el Antiguo Testamento está impregnado de esa idea. Como hemos visto,
en la respuesta que este experto en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, le había dado a Jesús. Tenía muy claro que había que amar al prójimo. Ahí se encierra toda la ley, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. Sabía perfectamente que el cumplimiento de la ley estaba en amar al prójimo. Pero saltamos la parábola, como digo, pues no la vamos a leer porque la conocemos y seguramente se verán a lo largo de este octavario, o la podéis leer en casa, pues ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Terminada la parábola, Jesús le hace al experto una pregunta curiosa que vamos a leer en los versículos 36 y 37 de Lucas 10. Pues bien, ¿cuál de estos 3 hombres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El maestro de la ley contestó, el que tuvo compasión de él. Y Jesús le replicó, pues ve y haz tú lo mismo. Lo esperado sería que Jesús hubiera preguntado quién de los 3 trató a la víctima, a ese hombre herido, como un prójimo. Y la respuesta sería, pues, el samaritano. Porque el punto de partida era que la ley dice que hay que amar al prójimo, que es lo que hizo el samaritano. El samaritano amó al prójimo. Luego, entonces, el prójimo tendría que haber sido el herido, ¿no? Él amó al prójimo, cosa que no hicieron el sacerdote y el levita de la parábola. El prójimo sería el herido. Sin embargo, la pregunta que hace Jesús a este experto en las Escrituras es ¿quién de los 3 fue el prójimo del herido? No la pregunta que hemos dicho anteriormente, ¿no? Sino ¿quién de los 3 fue el prójimo del herido? Ahí la respuesta no puede ser el herido, ¿no? Porque está diciendo quién es el prójimo del herido. El herido, que hemos dicho que debiera ser el prójimo al que el samaritano amó, pues la respuesta, como digo, no puede ser el herido. Entonces, ahora resulta que el prójimo de ese herido es el samaritano. O como dice el experto, el que tuvo compasión. No quiere reconocer explícitamente que ese que tuvo compasión era un samaritano, ni siquiera quería mencionar, ¿verdad?, la palabra samaritano. Bueno, el que tuvo compasión, ¿no? Amar a un samaritano, un judío amar a un samaritano. Fijaos lo que la respuesta de este San Santiago y San Juan, ¿no? San Jacobo y San Juan, discípulos predilectos de Jesús. Mandamos caer fuego del cielo, ¿no? Y que les machaque a todos estos que no nos han dejado hospedarnos aquí en esta aldea, ¿no? Ahora Jesús le está diciendo amar a un samaritano. Parece que Jesús no interpreta la parábola desde la perspectiva del samaritano, como solemos hacer nosotros. De hecho, la llamamos la parábola del buen samaritano, sino desde la perspectiva del judío que había sido atacado por los ladrones. ¿Cuál no sería su sorpresa al saber que el que había salvado su vida y pagado al posadero para que le cuidara era un samaritano, un enemigo, un ser despreciable? Resulta que su prójimo es un samaritano. ¿Seguiría odiando a los samaritanos a partir de esa experiencia? ¿Entendió ese experto en las Escrituras que su prójimo podría ser un samaritano o un enemigo? Lo que Jesús nos está diciendo es que la forma en que podemos amar a un extraño como nuestro prójimo es poniéndonos en lugar del herido, de la víctima, del necesitado. Podríamos leer la parábola de esta forma. Bajaba yo de Jerusalén a Jericó, o iba yo por ahí, por la calle, cuando fui asaltado por unos ladrones. Yo poniéndome en lugar del herido, ¿no? El herido, casi muerto de la parábola, representa a cada uno de nosotros en la historia de la salvación. El pecado nos dejó heridos de muerte al lado del camino. Y todos los que pasábamos o esperábamos que podrían ayudarnos,
pasaron de largo, no quisieron ayudarnos o no pudieron ayudarnos. Solo Jesús se detuvo, tuvo compasión de nosotros y nos salvó. Jesús es el buen samaritano. Él es el que nos amó primero. El pasaje termina cuando Jesús le dice al experto, vete y haz tú lo mismo. Es decir, vete y sigue el ejemplo del samaritano. Para nosotros, es decir, vete e imita a Jesús. Amar a un extraño, a un enemigo, incluso verle como un prójimo, no se consigue identificándose con el samaritano. Así sin más, es verdad, Jesús está diciendo, poniendo ejemplo a un samaritano. Pero cualquiera de nosotros puede decir, voy a hacer como el samaritano, que es lo que dice Jesús, haz como él. Pero resulta que eso no forma parte de nuestra naturaleza. Hay que identificarse primero con el herido. Para amar a los demás tenemos que experimentar primero el amor. ¿De quién? De Jesús. El amor de Dios. Si no has experimentado el amor de Jesús, no puedes amar al prójimo. Para salvar a los demás tenemos que experimentar primero nuestra salvación, la que Jesús nos regala, la salvación que Jesús nos regala. Cuando hemos experimentado esa salvación, estamos en disposición de amar a otros. Cuando somos consolados por Dios, podemos consolar a otros. Cuando somos amados por Dios, podemos amar a otros. Cuando somos perdonados por Dios, podemos amar a otros. Nuestro amor al prójimo no proviene de la bondad de nuestro corazón, sino que es reflejo de aquel que nos amó primero. El puro mandamiento de amar al prójimo se nos hace imposible. Termino con esta frase, maldito el que no lo cumple. Muy bien, pues que Dios nos bendiga, que nos dé luz para entender esto. Salmo 138. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, por haberme escuchado. En presencia de los ángeles te canto. Me postraré ante tu santo templo. Por tu amor y tu verdad te alabaré, pues tus promesas superan tu fama. Todos, cuando clamé, me respondiste. Cuando clamé, me respondiste. Hiciste que aumentara mi fuerza. Señor, te alabarán todos los reyes de la tierra cuando escuchan las palabras de tu boca. Cuando clamé, me respondiste. Cantarán en los caminos del Señor que la gloria del Señor es inmensa, que es excelso el Señor. Atiende al humilde, reconoce al soberbio desde lejos. Cuando clamé, me respondiste. Si camino en peligro, me salvas la vida. Extiendes tu mano contra mis rivales y tu diestra me pone a salvo. El Señor acabará lo que ha hecho por mí. Señor, tu amor es eterno. No abandones la obra de tus manos. Cuando clamé, me respondiste. Efesios capítulo 2, del 12 al 19. Dice, acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y erais ajenos a los pactos de la promesa. Vivíais sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, pues derribó la pared intermedia de separación y abolió en su cuerpo las enemistades. Puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo
de los dos pueblos uno solo y un nuevo ser humano, estableciendo así la paz. Él, por medio de la cruz, ha reconciliado con Dios a ambos pueblos en un solo pueblo, dando en sí mismo, en su muerte, a las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Buenas tardes. Antes de que, aunque parece que Alberto y yo vamos vestidos igual, no es ningún tipo de uniforme, ni nos hemos puesto de acuerdo. Lo que pasa es que llevamos los dos una chaqueta azul y un jersey granate. Y le digo a Alberto, pero bueno, Alberto, hemos venido vestidos igual. Bueno, el texto que acabamos de leer en la carta a los Efesios recalca algo muy importante, y es que todos los cristianos, todos los que creen en Jesús y en su obra redentora han sido reconciliados con Dios. Esa es la idea principal que se recalca ahí. Es más, dice el texto, si habéis escuchado con atención, que a través de su obra redentora hay un solo pueblo. Solo hay un pueblo, que es el pueblo de Dios. Y uno de los grandes problemas que presenta la parábola, y que Alberto ya ha comentado también, para aquellos lectores judíos que escucharan esta historia o que después pudieran leerla, era que aquel que actuó conforme a la ley de Dios, es decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo, era un samaritano. Y también él ha contado diferentes cosas de la disputa, ¿no?, de esa confrontación que existía entre samaritanos y judíos, ¿no?, porque los samaritanos pensaban, como nos gusta pensar a la mayoría, ¿verdad?, que eran los verdaderos, los buenos, los auténticos. Ellos pensaban que eran los auténticos descendientes de Israel y que eran los que tenían que custodiar la ley y velar para que ésta se cumpliera firmemente, ¿no? Incluso tenían su lugar religioso, como también señaló en el monte Gerizim, ¿no? Y los samaritanos afirmaban esa herencia, ¿no?, en la tradición de Israel, pero se los consideraba separados de los otros judíos, principalmente porque los judíos, también como dijo Alberto, adoraban en Jerusalén y los samaritanos adoraban en otro lugar. Así que existía un conflicto real, un conflicto en torno a sus creencias religiosas, a las ideas religiosas que cada uno tenía, ¿no? Y Pablo habla en el texto también de otro conflicto, habla del conflicto entre judíos y gentiles. También ahí había un conflicto importante porque los judíos despreciaban y odiaban a los gentiles. Y también en nuestro tiempo, en nuestros días y a lo largo de la historia, como también podemos observar, esto es una realidad, donde unos nos consideramos o se consideran más cristianos que otros. ¿A qué esto pasa, verdad que sí? Esto nos sucede, ¿no? Así que Jesús, en Lucas 10, en la parábola, entre las preguntas de aquel maestro de la ley que primero le pregunta ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna?, ¿no? Y Jesús le responde con otra pregunta sobre lo que dice la ley: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, tal, y a tu prójimo como a ti mismo. Y claro, le dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús pone como ejemplo a un samaritano socorriendo a un judío. Esto solo se le ocurre a Jesús, ¿verdad? Solo Jesús puede hacer esto. Él siempre sorprendiendo, ¿no? Y es que Jesús está rompiendo una barrera. Está tirando, como Pablo relata en Efesios, un muro muy importante, una barrera tanto de raza como de creencia, la está tirando abajo. Y lo más importante, al final, no es si alguien cree lo mismo que yo, o es de mi nación, o de mi raza. No es lo más importante. Lo realmente importante es que no se puede permanecer impasible ante la necesidad de otro ser humano. Esa es la realidad que Jesús está contando. Porque lo que realmente le importa a Jesús es la dignidad de la persona. Y le importa tanto la dignidad de la persona que es capaz de ir a la cruz para reconciliar al hombre y reconciliarle con Dios, para darle una dignidad, para limpiarle del pecado, ¿no? Así que cuando valoramos quiénes son nuestro prójimo, también tenemos barreras probablemente que tenemos que derribar.
y que tenemos que tirar abajo. Y Pablo en Efesios 2 pasa a decir que en Jesús desaparecen esas barreras. ¿Y cómo las ha echado abajo Jesús? Bueno, Pablo dice que Él es nuestra paz. Bueno, hoy en nuestro mundo lleno de conflictos, cada día uno nuevo, en Jesús hay paz. Él es nuestra paz. ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, pues Él quiere decir que cuando dos partes están en conflicto, la única manera en la que pueden llegar a hacer las paces es mediante la intervención de alguien que les ama a los dos. Y aquí el que ama es Jesús. Ama a unos, ama a otros, ama a todos. Esto es lo que Cristo ha hecho. Él es nuestra paz. Él ha traído la paz también, ¿no? Y la paz solamente puede verse mirando a la cruz en la cual Jesús está reconciliando. Está estableciendo un nuevo paradigma de relación entre el hombre y Dios que se había perdido, le está recuperando, y también de relación entre los propios hombres, perdido también por la causa del pecado, ¿no? Así que la paz, lo siento por los gobernantes, no se produce mediante tratados. No, los hombres somos dados a saltarnos los tratados, incluso los acuerdos, sino que la paz auténtica solo se encuentra en Jesús y mirándole a Él, ¿no? Y Pablo dice que Él abolió la ley, abolió los mandamientos con todos sus decretos, y con esto lo que quiere decir es que Jesús pone el amor a Dios y a los semejantes por encima de todo lo demás. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo, ¿no? Y viene a decirnos que no podemos estar a bien con Dios exclusivamente guardando una ley más o menos ceremonial, como sea. No podemos estar a bien, sino que tenemos que aceptar el perdón, la comunión con Él y con los demás, en nuestra relación diaria, ¿no? Las reglas y las normas ponen barreras, pero el amor las derriba, el amor las quita, el amor las pone a un lado. Y Jesús removió las barreras entre las personas, abolió toda fe fundada en reglas, normas. Las reglas y las normas son importantes, pero no lo esencial en este caso, y trajo a las personas una fe cuyo fundamento es el amor a través de su ejemplo, ¿no? A través de su vida, muerte y también resurrección. Pero para terminar y no alargar más el tiempo, hay algo más que Jesús dice, o que Pablo dice, perdón, aquí. Y Pablo dice que gracias a Jesús hay un sitio en la familia de Dios para todos. Hay un lugar en la familia de Dios para todo el mundo. Puede que el mundo y los países levanten barreras, incluso las iglesias podemos levantar barreras, podemos celebrar nuestra relación, nuestra comunión exclusivamente con los nuestros, pero Dios no hace eso. Dios no actúa así. Dios tira las barreras y dice que por la obra de Cristo somos familia, o podemos ser familia, creyendo en Él, confiando en Él, ¿no? Y la Iglesia, en esta semana que se celebra, esa semana de oración por la unidad de los cristianos, la Iglesia, y cuando hablamos de Iglesia hablamos de iglesias, Iglesia en general, solo presentará su unidad cuando se dé cuenta de que no está en el mundo para propagar ideas de un grupo de personas, las que sean, las mías, sino para ofrecer ese amor, ese hogar, esa familia en la que puede morar el Espíritu de Cristo en cada persona. Transmitir la buena noticia de que hay reconciliación por medio de Jesús, ¿no? Y esto solo lo podemos hacer mirando a Jesús. Sois ciudadanos de un pueblo consagrado, dice Pablo. Sois familia de Dios. Así que en esta tarde las palabras que yo quiero dejaros, ¿no? Que el Señor nos bendiga. Amén. Y ahora escuchamos el Evangelio de Lucas, donde se narra la parábola del buen samaritano. Por entonces, un doctor de la ley, queriendo poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna?
Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley de Moisés? ¿Qué es lo que lees allí? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu inteligencia, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz eso y vivirás. Pero el maestro de la ley, para justificar su pregunta, insistió: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó fue asaltado por unos ladrones que le robaron todo cuanto llevaba. Lo hirieron gravemente y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel mismo camino un sacerdote que vio al herido, pero pasó de largo. Y del mismo modo, un levita, al llegar a aquel lugar, vio al herido, pero también pasó de largo. Finalmente, un samaritano que iba de camino llegó junto al herido y al verlo se sintió conmovido. Se acercó a él, le vendó las heridas poniendo aceite y vino sobre ellas, lo montó en su propia cabalgadura, lo condujo a una posada próxima y cuidó de él. Al día siguiente, antes de reanudar el viaje, el samaritano dio 2 denarios al posadero y le dijo: cuida bien a este hombre, si gastas más te lo pagaré a mi vuelta. Pues bien, ¿cuál de esos 3 hombres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El maestro contestó: el que tuvo compasión de él. Y Jesús le replicó: pues vete y haz tú lo mismo. Muy buenas tardes. Queridos hermanos, otro año más orando para la unión de los cristianos. Pero esta vez profundizamos más en la oración por la libertad y por el amor. El mundo atraviesa momentos cruciales en donde el poder humano, actuando desobediente, produce cambios de valores incluso a la persona humana. A lo mejor el interés sea en despreciar al prójimo e implícitamente a Dios Creador y Padre del amor. Desde la perspectiva cristiana, el camino para la buena convivencia y para el respeto a la persona, indiferentemente de la raza, nacionalidad, color, etc., es el amor. Por lo tanto, lo más bello y más interesante en seguir el buen camino es: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Mucho se ha hablado y se ha escrito en el mundo sobre amor, pero cuesta mucho entenderlo y todavía más practicarlo. En la tradición ortodoxa se habla sobre un triángulo del amor que tiene su principio en Dios, donde realmente el amor tiene su fuente, y va hacia el hombre terrenal, que es un practicante de este don y que lo desarrolla en el mundo a través del prójimo, para que luego toda la obra y todo el trabajo vuelva nuevamente a Dios otra vez. Por lo tanto, la existencia en el mundo es la reflexión del amor de Dios, toda la existencia. En el contexto bíblico,
que hoy el octavario destaca, encontramos un experto en la ley mosaica que quería probar a Jesucristo con respecto a la vida eterna. Y la pregunta de gran interés ya viene: ¿cómo heredar la vida eterna? Y añadiendo dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Según la respuesta de Cristo, haz eso y vivirás. Otra pregunta justificadora más sale al discurso: ¿y quién es mi prójimo? Como he dicho al principio, esta es una pregunta que la mayoría de nosotros hoy en día todavía no la entendemos, o estamos fabricando este término del prójimo según nos convenga mejor a nosotros. Siguiendo el relato evangélico con respecto al buen samaritano, Cristo explica muy bien la integridad del prójimo y qué atribución tiene este en el mundo para cada uno de nosotros. Amar al prójimo no es muy fácil porque requiere darse a los demás sin ninguna distinción. Es una modalidad cierta que la existencia del prójimo en el mundo abre para nosotros el camino de la esperanza hacia redención. En otras palabras, el amor y la caridad son virtudes que implican indudablemente el respeto a la persona que mucho hoy en día se ha perdido en el mundo. Siempre está bien ayudar a los necesitados, primero en plan terrenal, por ser una atribución normal, humana, y luego en el plan espiritual porque ayudando manifiestas compasión y amor frente al necesitado, es decir, al prójimo, tal como lo decía San Juan Crisóstomo, que detrás de la necesidad humana está Cristo esperando nuestra respuesta a la compasión y a la caridad. Oremos. Señor Dios nuestro, salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Guarda la plenitud de tu iglesia, santifica a los que aman el adorno de tu casa. Glorifícalos a su vez por tu divino poder y no nos abandones a nosotros que esperamos en ti. Amén. Según hemos escuchado en el relato del Evangelio, este doctor de la ley, traducido actualmente sería este teólogo, se acerca en realidad a Jesús a pedirle una receta, un catálogo detallado de las personas a las que hemos de considerar como prójimo, una especie de lista de pobres y de familias necesitadas, el domicilio de los individuos a los que puede abrir su corazón sin demasiado riesgo. Pero Jesús le contesta con otra pregunta que cambia la perspectiva. Traslada el centro de interés desde nuestro yo a todo lo que se encuentra en nuestro camino y tiene necesidad de ayuda, de amor y de compasión. Viene a decir: eres tú el que ha de hacerse prójimo, es decir, compañero de todo hombre sin distinción alguna, porque toda persona es tu hermano. Por ello, la pregunta correcta no es ¿quién es mi prójimo para saber hasta dónde llega mi obligación?, sino ¿quién está necesitado de mi amor, de mi ayuda, de mi solidaridad para que yo me convierta en su compañero? No se trata de saber a quién tengo que ayudar, a quién tengo que amar, sino de darme cuenta que todos tienen derecho a mi ayuda y a mi amor.
Soy yo quien tiene que acercarse, hacerse vecino, prójimo, es decir, próximo. Solo acercándonos, anulando las distancias, podremos escuchar los gemidos de la gente y descubrir los sufrimientos de los hombres. Estamos muy acostumbrados a pasar al lado de la gente, convencidos de que sus problemas y sus preocupaciones no nos conciernen. O lo que es peor, somos conscientes de cuáles son esos problemas y de cuáles son esas preocupaciones, pero seguimos adelante por razones legítimas. Ese es un asunto muy feo, no quiero problemas con la policía, ni siquiera sé quién es ese individuo. Incluso llegamos a elevar a las autoridades nuestra más enérgica protesta por la inseguridad ciudadana. Mientras tanto, muchos desgraciados mueren. 1000 razones legítimas delante de Dios equivalen a una verdadera sinrazón. A los ojos de Dios solo tiene razón el que se detiene a ayudar. Al samaritano de esta historia no le interesa en absoluto la identidad de aquella persona que se encontró malherido. Basta saber que era un hombre. Eso es más que suficiente para que se detenga, se acerque, pierda su tiempo y vacíe su billetera. No son los salteadores los que hacen peligroso el camino, sino nuestra indiferencia. Al prójimo se le ama aceptando su individualidad, respetando su dignidad de persona única e irrepetible, reconociendo su imagen y semejanza divinas, haciendo valer sus derechos y siendo respetuoso con ellos, considerándole como hijo de nuestro mismo Padre, practicando la justicia en cada momento, ayudándole sus necesidades de manera efectiva, manteniendo una relación fraterna, compartiendo vida, valores y bienes, tanto materiales como espirituales, ejercitando el perdón, evitando hacerle el mal y queriendo para él lo mismo que queremos para nosotros. El hombre no es un viajero solitario sobre el camino que conduce a Dios. No está solo. Y Cristo nos ilustra con qué espíritu hemos de caminar, lo que encontraremos durante ese viaje y cuáles son los deberes del viandante para, después de poner como ejemplo al samaritano, darnos su orden. Vete y haz tú lo mismo. Gracia y paz, queridos hermanos. La palabra del Señor que hemos escuchado y los ecos, las palabras de los hermanos, nos han ayudado a adentrarnos en este misterio insondable del Dios que nos habla en el Cristo Jesús. La parábola y todos sus contextos que también nos han situado nuestros hermanos, nos ponen delante de este amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Son como 3 vectores del amor: el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a uno mismo. ¿Es posible la armonía de los 3 amores? ¿Somos capaces de armonizar estos 3 relojes del corazón? ¿Cuántas veces experimentamos que el amor a uno mismo se cierra en amor propio? Que el amor al prójimo es o amor al que me ama, amor de correspondencia, o a veces llamando amor, se trata de una relación posesiva. ¿Y qué decir del amor a Dios? Tantas veces perturbado por ídolos,
por falsas imágenes, por idolatrías. Y estando así, con la perplejidad de poner en hora los relojes del amor, Jesús nos ofrece esta parábola, con unos cuantos personajes hacia lo que es fácil querernos identificar o rechazar. Seguro que ninguno queremos ser los salteadores del camino. Y sin embargo, el pasar de largo nos convierte en cómplices de los salteadores. Claro que no queremos identificarnos con los que pasan de largo, aunque tantas veces tengamos prisa. Aunque haya tantas justificaciones en nuestra vida. Por eso, qué bien acoger la idea, que es más que una idea, que es una llamada, de vernos como los heridos del camino. Porque el amor posesivo, el amor propio y la idolatría están entre las verdaderas causas de los salteadores de los caminos. Son las razones de nuestra indiferencia y pasar de largo. Y en realidad hemos de reconocerlo. Solo su gracia abre el corazón. Solo su compasión transforma nuestras vidas. ¿Quién tuvo compasión? En realidad, el texto griego nos habla de un verbo sorprendente para hablar de la compasión. En realidad se trata más bien de la misericordia. Se trata de la conmoción de las entrañas. Por eso es el mismo verbo que utiliza Mateo al final del capítulo 9, cuando dice que Jesús, paseando por las calles y plazas de su pueblo, se le conmovían las entrañas. O es el mismo verbo con el que Jesús experimenta dolor y lágrimas ante la muerte de Lázaro. O el verbo por el que Jesús también se hace hermano de aquel que había perdido una hija. Sí, Señor, ten misericordia de nosotros. Permítenos que te miremos en la cruz, como también se nos proponía esta tarde, para contemplar tu corazón, para ver que tienes misericordia de nosotros, para acoger la comunión como un regalo, porque la comunión solo es la Trinidad Santa. La comunión es Dios. Y Dios se nos ofrece. Y venimos aquí por una parte porque queremos cantar la gloria de Dios, acoger la comunión, y por otra porque los heridos del camino, las guerras de nuestro mundo, los hermanos de Burkina Faso que han preparado los materiales de este octavario, la guerra que hay en la tierra de Jesús, donde ocurren las noticias de este relato que hemos escuchado, los acontecimientos, y donde hoy de nuevo, de manera permanente, hay una guerra. El atasco del centro de Valladolid, de este rato que ha dificultado llegar a tiempo y que tenía que ver, entre otras cosas, con una manifestación queriendo mostrar de alguna manera, incluso con todas las contaminaciones ideológicas, pero con todo el buen deseo del corazón, de decir, basta la guerra. Señor, ten misericordia de nosotros. Que no seamos cómplices de los salteadores, que no pasemos de largo como los profesionales de la ley y de la religión. Que
tu misericordia haga que seamos misericordiosos y que pongamos los medios adecuados, que como en el caso de la parábola, son medios del corazón, de las manos y también de las instituciones. Una posada, una cabalgadura, un medio para que la gracia de Dios encuentre un cauce y sea posible la paz que el mundo anhela y espera. Hemos sido invitados a vivir la llamada divina a amar a Dios y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Al renovar nuestro compromiso con esta vocación, pedimos que este amor fortalezca nuestra unidad como cristianos. Nos ponemos de pie y escuchamos las peticiones. Con todo nuestro corazón deseamos habitar en el amor de Dios y recibir la gracia de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios de amor ilimitado, te pedimos para que todas las personas puedan conocer tu misericordia ilimitada y creer en tu deseo de llenarnos con tu amor infinito. Llénanos de tu amor, haznos uno en ti. Llénanos de tu amor, haznos uno en ti. Unimos nuestra oración a la de Jesús, que pidió por la unidad de todos sus discípulos. Dios de comunión, te pedimos para que podamos trabajar juntos para mayor gloria tuya y difundir la buena noticia de la salvación para todos. Llénanos de tu amor, haznos uno en ti. Nuestros corazones están rotos debido a la confusión y división en nuestro mundo. Dios nuestro, sanador, nosotros que estamos dispersos como ovejas sin pastor, te pedimos que nos reúnas en un solo redil. Envíanos por tu Espíritu y envíanos de nuevo, de dos en dos, para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Llénanos de tu amor, haznos uno en ti. Nuestro mundo está marcado por el terror y la violencia. Millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares en busca de refugio y seguridad. Dios de acogida, concédenos la gracia de arriesgarnos a abrazar al extranjero, curar sus heridas, solidarizarnos con él. Fortalece nuestra determinación de ser amables y misericordiosos y de actuar hacia nuestras hermanas y hermanos en todo momento como tú lo haces con nosotros. Llénanos de tu amor, haznos uno en ti. En nuestra debilidad y miedo, a menudo pasamos de lado, alejándonos de aquellos que necesitan nuestra ayuda. Dios de poder, a pesar de nuestra falta de caridad, abre nuestros corazones para experimentar la amplitud, anchura, altura y profundidad de tu amor, para que podamos amarte más y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Llénanos de tu amor, haznos uno en ti. Y ahora todos juntos oramos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros
Y ahora recibimos la bendición y con ello terminamos. Os quiero decir que al final de la Iglesia de Asamblea de Hermanos nos regalan calendarios como otros años que podemos recoger a la salida por la izquierda. Sed uno para que el mundo crea, permaneced en su amor, id al mundo y llevad los frutos de este amor. Que el Dios de la esperanza nos llene de alegría y paz en la fe, para que por el poder del Espíritu Santo podamos abundar en esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos